un Perú plebeyo que se ha levantado y que nadie podrá oprimir. Eso se respiró este miércoles en Perú. Qué aire tan fresco como popular por fin llega a nuestra tierra. Ya era hora de dejar de tener siempre a los mismos haciendo política y a los mismos sindicatos marchando. Es ese Perú plebeyo y excluido históricamente el que hoy reclama una democracia real, es decir, popular y no blanca, ni aristócrata, ni limeña como hemos tenido siempre. Han pasado 200 años desde la independencia, pero hoy tenemos esa oportunidad de construir otra democracia con todos esos excluidos dentro y liderándola. Obreros y estudiantes, unidos como antes. Obreros y estudiantes, unidos como antes. Oh ciudadanos, estudiantes del Perú, trabajadores del Perú, quien les habla, también han cruzado las aulas universitarias en los años 80. No hay victoria si no hay lucha. No hay lucha sin victoria. Transportistas, estudiantes universitarios, frentes de defensa, empresarios, mototaxistas, taxistas, bodegueros, mercados, asentamientos humanos, familiares de víctimas, la red de ollas comunes, colectivos LGTBIQ, trabajadoras sexuales y miles de peruanos y peruanas han acatado esta semana un paro nacional histórico. Qué hermoso te ves, Perú, cuando luchas. Es en esta unión de peruanos y peruanas de distintas procedencias territoriales y de clase que se abre una grieta en ese régimen del 23 que gobierna de forma autoritaria, dictatorial e ilegítima y que parecía invencible. Y lo parecía gracias a ese pacto que gobierna. Porque no solo es Dina Boluarte y sus ministros en Palacio de Gobierno. No es solo un congreso mafioso cooptado por lo peor de la política peruana en forma de fujimorismo, de ultraderecha, de conservadores reaccionarios o de falsos izquierdistas y tibios cómplices que aceptaron el juego de la reacción peruana cuando ponía todos sus esfuerzos en derribar al presidente legítimo Pedro Castillo. El régimen del 23 es más amplio que estas dos instituciones, el gobierno y el Congreso. El régimen del 23 es también ese poder judicial o ese ministerio público que se aliaron para inventarle casos a Pedro Castillo primero y con los grupos del poder después para ponerle la banda presidencial a Dina Boluarte y mantenerla hasta hoy, más de año y medio después. El régimen del 23 es también esas fuerzas armadas que sacan sus tanques amenazantes contra la gente que solo ejerce su derecho a protestar contra los verdaderos criminales que se sientan en ese Congreso. El régimen del 23 son esos militares que ejecutaron extrajudicialmente a nuestros hermanos y hermanas en Ayacucho y en Puno a inicios del año 2023. El régimen del 23 son esos policías que ningún gobierno se ha atrevido realmente a reformar. Los que mataron a Inti y a Brian, pero también los que se alían con los criminales que extorsionan a los que ya no pueden más, como los transportistas, los pequeños comerciantes o las trabajadoras sexuales. El régimen del 23 son esos medios de comunicación infames que demonizaron las manifestaciones del 2023, pero también el paro nacional de hace unos días. El régimen del 23 es Mónica Delta, diciendo que el Perú no puede parar porque a ella no le falta seguridad, a ella no le extorsionan. El régimen del 23 es el grupo El Comercio, diciéndonos que Dina Boluarte es el mal menor, porque a ellos no les mataron a ninguno de sus hijos ni a sus hermanos, ¿verdad, señores del comercio? El régimen del 23 es la CONFIEP, que sostiene desde su poder económico a la dictadora, que en realidad es su marioneta, porque ella gobierna para ellos, servil y sumisa ante los poderes que la pusieron ahí y que la mantienen ahí. El régimen del 23, hermanos y hermanas, es todo eso a lo que han hecho temblar con fuerza popular y plebeya este miércoles en Perú. Tiembla el régimen, pero celebra el pueblo. En mi Perú han parado en Lima, en Huánuco, Huancayo, Piura, Huancavelica, Puno, Arequipa y muchísimos lugares más. Hemos visto hermanos del norte unidos a los del sur, que llevan mucho más tiempo marchando, pero siguen haciéndolo y han logrado que su lucha sea mayoritaria y llegue por fin a todo el territorio peruano. Y más allá de las imágenes históricas de la fuerza pujante de un pueblo que no se deja oprimir por la hidra corrupta y abusiva que nos gobierna, es normal que nos preguntemos qué une a todos estos peruanos y peruanas que hoy están poniendo el país patas arriba y le están diciendo al régimen de Boluarte que su tiempo se acabó. Lo que une a un mototaxista, a una madre que cría sola a sus hijos con sus 3 trabajos, un guachimán que cuida un edificio, un emolientero que empieza el día a las 5 de la mañana, un rondero que ha venido a Lima a manifestarse, una dueña de un restaurante en Comas, un empresario con un par de puestos en Gamarra o una maestra de educación inicial, es que son y siempre han sido los excluidos. Esos nadie, que nunca tenían voz, solo voto, pero que además solo aceptaban sus votos cuando votaban por aquellos que el poder avalaba.
Esos excluidos, esos nadie, son hoy el sujeto político movilizado en el Perú. Y ese sujeto político no es criollo, ni es blanco, ni vive en esa Lima céntrica que deja fuera a las múltiples Limas que coexisten. Es un Perú plebeyo, el que es ese frente democrático y democratizador en el Perú de hoy. Un Perú plebeyo que se ha levantado y que nadie podrá oprimir. Eso se respiró este miércoles en Perú. Qué aire tan fresco como popular por fin llega a nuestra tierra. Ya era hora de dejar de tener siempre a los mismos haciendo política y a los mismos sindicatos marchando. Es ese Perú plebeyo y excluido históricamente el que hoy reclama una democracia real, es decir, popular y no blanca, ni aristócrata, ni limeña como hemos tenido siempre. Han pasado 200 años desde la independencia, pero hoy tenemos esa oportunidad de construir otra democracia con todos esos excluidos dentro y liderándola. Hoy en la base Comanche hablamos de ese Perú plebeyo, que hoy es un símbolo de resistencia en la región en un contexto en que su dictadora presidenta ha sido nombrada la presidenta más rechazada del mundo. Y no es para menos. Pero junto con el mal hay esperanza. Hoy hablamos de quienes están liderando esa esperanza y de las razones por las cuales Perú está gestando una revolución heroica, solo conseguir levantados y levantadas contra esos poderes que quieren garantizar que nada cambie para mantener sus privilegios. Hoy viajamos a mi tierra. Bienvenidos y bienvenidas. La base Comanche, con Laura Arroyo, Víctor Redondo y Sasi Alejandre. Muy buenas tardes, Víctor. Hoy vamos a Perú. ¿Qué nos vas a contar? Hoy vamos a Perú y vamos a dar los detalles de este paro histórico, qué sectores de la sociedad lo han secundado, cuál ha sido la respuesta del gobierno de Boluarte y cuáles han sido los detonantes que han llevado a esta situación. Todos los detalles nos los trae Víctor y cuéntame, Sasi, ¿tú qué nos vas a decir? Hola Laura, pues hoy traemos un análisis de cómo fue esa cobertura mediática y ese brazo mediático de los poderes fácticos que desde el golpe de Estado de Dina Boluarte hasta toda la dictadura que se perpetúa hasta hoy, cómo han fungido esa labor. Me imagino que los medios serán mucha pieza de análisis, ya nos contarás. Hoy en nuestra mesa de análisis Comanche contaremos con Jacqueline Fox, periodista peruana, y con Kevin Puelles de fotosdelucha.p. Arrancamos. La base de datos. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Como bien sabemos, el pasado miércoles 23 de octubre se llevó a cabo en Perú el paro nacional convocado por el gremio de transportes como protesta ante la situación que vive el país, sacudido por una fuerte oleada de extorsión y sicariato y por la inexistente gestión y respuesta del gobierno de la dictadora Dina Boluarte. A pesar de que fue convocado por el gremio de transportes, como hemos dicho, se ha producido un amplio consenso y unión extendido por toda la sociedad peruana en torno a un paro histórico, haciendo que sectores muy distintos se echen a las calles para defender la misma causa. Al paro de los transportistas se sumaron gremios universitarios, los comerciantes en su conjunto, sindicatos, colectivos sociales, ollas comunes, ganaderos, agricultores e incluso los empresarios del Emporio de Gamarra. Según datos de la primera encuesta de Seguridad Ciudadana, 8 de cada 10 empresarios del emporio textil más grande de América Latina han sido víctimas de robo y extorsión. Además, el estudio señala que apenas el 6,1% de los denunciantes obtuvo algún tipo de respuesta de las autoridades, lo cual muestra la insatisfacción con el sistema de justicia y la falta de acciones concretas por parte del régimen de Dina Boluarte. Así es, y no solo eso, es que los empresarios hayan secundado el paro responde también al dato que señala que un 81% de ellos han tenido que incrementar sus gastos en seguridad para proteger sus negocios ante la situación de inseguridad. Otra muestra del amplio consenso social en torno a este paro es que, a diferencia de huelgas anteriores, tuvo carácter nacional, abarcando sobre todo regiones de la costa y la sierra centro y sur del Perú. Es evidente que desde el golpe de Estado y la consumación de la dictadura de Dina Boluarte, la situación general del país ha llegado a un punto crítico entre asesinatos por la represión, corrupción e inexistente gestión por parte del gobierno que solo utiliza el Congreso para velar por sus intereses. Pero ¿cuáles han sido los detonantes de este paro nacional? Como señalas, Laura, el estallido social viene cocinándose desde la llegada al poder de Boluarte, pero los principales detonantes han derivado en el paro ha sido el rechazo del Congreso a la derogación de la ley número 32108, que favorece al crimen organizado, y al archivamiento de los proyectos ley del régimen de Boluarte, por el cual se incorpora el delito de terrorismo urbano al Código Penal, que lejos de impulsar una solución efectiva a la ola de criminalidad, podría incluso llegar a ser criminalizante y suponer una vulneración de derechos para el pueblo.
A esto se le suman las insuficientes modificaciones legislativas que han mantenido fuera del concepto de crimen organizado delitos graves como la corrupción y el tráfico de influencias, siendo esto una forma de blindaje para la clase política del régimen de Boluarte investigada por prácticas corruptas. Sin duda, este paro nacional ha demostrado que existe prácticamente unanimidad en la sociedad peruana en cuanto al rechazo a la dictadura Dina Boluarte en sus 2 años en el poder. ¿Tenemos datos que cuantifiquen esta desaprobación? Pues sí, Laura, la desaprobación es tan rotunda que hasta The Intercept, una reconocida revista estadounidense, se hizo eco de un estudio de la encuestadora Datum International que señala que tan solo el 5% de los peruanos y las peruanas aprueban la gestión de Boluarte, frente a un clamoroso 92% que la desaprueban. Este cuasi unánime nivel de impopularidad es transversal a todos los grupos demográficos, socioeconómicos y regionales del Perú. Hay que detallar que el índice de aprobación de Boluarte nunca ha llegado a superar el 20%, pero ahora se ha desplomado a mínimos por la devastadora situación que atraviesa el país a raíz de su gestión, con una gran ola de crimen y extorsión sumada a una mala situación económica del país. Y su respuesta ante el paro no va a contribuir precisamente a mejorar su imagen como líder y la de su régimen también. Pues efectivamente no es así, precisamente lo contrario. La respuesta del gobierno de Boluarte ha sido la represión y criminalización de las movilizaciones, llegando incluso a sacar tanques de guerra a las calles para amedrentar a la población. Desde los convocantes del paro denuncian el disparatado despliegue policial ante una protesta totalmente pacífica. Ante los más de 20.000 efectivos policiales que fueron movilizados el día del paro, los manifestantes denunciaban que en cada protesta el Ejecutivo ha hecho gala de su poderío militar y policial, pero que dicha exhibición no tiene ningún efecto frente a las organizaciones criminales y a las numerosas extorsiones y asesinatos que se han producido en los últimos años en el país. La criminalización de las protestas por parte del gobierno de Boluarte se patentó en la toma de vías por parte de la ciudadanía durante el paro, que se encontraron con numerosos efectivos de las Fuerzas Armadas y la policía hostigándoles y amenazándoles. Asimismo, el régimen vulnera el ejercicio del derecho a la protesta, considerando como delito de extorsión la toma de vías de transporte, amparándose en la modificación del artículo 200 del Código Penal del año 2015 y la posterior ratificación en diciembre de 2023 vía decreto legislativo. Además de criminalizar la toma de carreteras, se penaliza todo tipo de apoyo a personas que protestan, sobre todo en los casos que implican ayuda o financiamiento a manifestantes que llegan a Lima. Precisamente, el año pasado, Dina Boluarte solicitó una legislación para que cualquier persona u organización que muestre solidaridad con las protestas sea investigada por incitar delitos de disturbios y entorpecimiento de los servicios públicos. En el Perú, la protesta es una medida extrema que ha tenido que tomar la población ante la dictadura de Boluarte, porque se han agotado previamente todas las opciones de diálogo y de negociación posibles ante el abuso por parte del Estado y su pasividad legislativa en el Congreso para atender a las demandas de la ciudadanía. Es por ello que el pueblo peruano en su conjunto ha salido a las calles para hacer respetar sus derechos. Y esta situación límite que ha provocado el estallido social en el Perú se ha venido cocinando desde el golpe de Estado a Pedro Castillo y la llegada al poder de la dictadora Dina Boluarte, transformando profundamente el escenario político en el país. Desde el primer momento, el régimen se apoyó en el fujimorismo y la extrema derecha en el Congreso para sustentar su mandato y les otorgó lugares estratégicos en los principales ministerios y repartiéndose el poder en instituciones centrales como la Junta Nacional de Justicia o el Tribunal Constitucional. Esto explica que Boluarte no haya dudado en atender las demandas fujimoristas, como el indulto al dictador Alberto Fujimori, para asegurar su estancia en el poder. Los primeros compases de la llegada al poder de Boluarte estuvieron marcados por uno de los episodios más graves de violencias masivas de derechos humanos en el Perú, en el que más de 50 personas fueron asesinadas y más de 1.400 resultaron heridas como consecuencia de la represión del gobierno contra las protestas en las calles. El informe de Amnistía Internacional sobre la cadena de mando por las muertes y lesiones de las movilizaciones en Perú apunta a la posible responsabilidad penal de la dictadora por las decisiones que tuvieron consecuencias letales para el pueblo peruano. A pesar de que Boluarte negara bajo juramento ante la Fiscalía haber mantenido contacto con los comandantes y tratar de minimizar su papel en la represión estatal, el informe demuestra que durante las protestas tuvo reuniones frecuentes con ministros, policías y comandantes militares y además, mientras decenas de peruanos eran asesinados, Boluarte no dejó de elogiar públicamente a las fuerzas de seguridad y de criminalizar a los manifestantes tachándoles de terroristas y criminales, unos calificativos incluidos luego en los planes de las operaciones policiales que permitieron el uso de la fuerza letal de forma reiterada a pesar de los múltiples asesinatos que se estaban produciendo.
Además, a la represión letal del gobierno de Boluarte se suma la corrupción sistémica del régimen. El 5 de marzo de este mismo año, su entonces primer ministro, Alberto Tarola, se vio obligado a renunciar por un delito de tráfico de influencias en la firma de un contrato irregular de su expareja con el Estado. Pero la cosa no se quedó ahí y se desveló otro caso de corrupción flagrante que afecta a la propia dictadura, el caso Rolex. El fiscal de la Nación inició una investigación contra Boluarte por enriquecimiento ilícito y desbalance patrimonial al destaparse que desde su llegada al poder había incrementado su patrimonio en más de 400.000 soles, una cifra que no se correspondía con sus ingresos formales. El factor determinante que reveló el enriquecimiento ilícito fue el uso recurrente de las joyas de lujo por parte de la dictadora, de las que se contaron hasta 5 relojes Rolex, así como pulseras y anillos de oro y diamantes. Boluarte mintió a todo el país, afirmando públicamente que eran prendas de antaño compradas con su trabajo, algo que ha sido demostrado como mentira. Un caso de corrupción que incluso se hace más grave si cabe en un contexto económico y político marcado por la crisis económica que asola al país, con una contracción del PIB arrastrada desde el año 2023. A pesar de la evidente corrupción del régimen de Boluarte, las decenas de asesinatos por la represión de la dictadura contra las protestas pacíficas de la población y la pésima situación económica y social que vive el país, Boluarte se mantiene en el poder gracias a su relación provechosa y estable con el fujimorismo en un Congreso que desoye las demandas de la población y actúa en beneficio de los intereses del régimen del 23. Es por ello que el pueblo del Perú en su conjunto dijo basta a los abusos por parte del régimen y se unió en un paro nacional histórico para hacer respetar sus derechos. Gracias, Víctor. La policía ha tenido una conducta inmaculada durante esos 2 días. Han resistido la violencia del otro lado y ahí están los videos. Sasi, buenas tardes. Buenas, Laura. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo. La primera presidenta de México. Tras la victoria de Claudia Sheinbaum este octubre, se difundieron orgullosamente por medios progres los mapas de la región latinoamericana apuntando a los países donde han habido presidentas con A, como este, por ejemplo, de la revista E&N, con una Barbie en el medio que parece como una muñeca de esas que recortas, ya saben, para que quedara claro que esto es cosa de niñas. Aparecen Xiomara Castro, presidenta actual de Honduras, Dilma Rousseff de Brasil, María Estela de Perón o Cristina Fernández de Kirchner de Argentina, Michelle Bachelet de Chile y un etcétera de presidentas legítimas, pero acompañadas de también Yanine Áñez y Dina Boluarte, porque como sabemos, en la ola que estemos de feminismo neoliberal no importa que sean dictadoras, importa que sean chicas. Girl power. Un mapa que pretende ser un orgullo para la patria grande, progresista y feminista, excepto que este discurso no nace con la llegada al poder de Claudia Sheinbaum, sino que lleva siendo una de las banderas principales de supuesta legitimación para la dictadura de Dina Boluarte. No me digas, Laura, que las mujeres también podemos ser dictadoras, que no lo escuchen los medios progres porque les revienta la cabeza. Para empezar esta historia, vamos a ver qué decían cuando Dina Boluarte asume el mando del Perú, es decir, hace un golpe de Estado. Empezando por el mundo occidental, enseñándonos sobre la realidad latinoamericana. BBC News. ¿Quién es Dina Boluarte? La primera presidenta de Perú. ¿Y cuál es su principal reto? En su primer mensaje a la nación rechazó el intento de golpe de Estado por parte de Castillo. No ha encontrado eco en las instituciones de la democracia y en la calle, aseguró. Su principal reto, un Congreso opositor. El nombramiento de Dina Boluarte como la primera presidenta del Perú constituye, a juicio del politólogo Gonzalo Banda, un hito histórico para el país, pero que lamentablemente ocurre en un momento traumático. En su opinión, Boluarte tiene credenciales para asumir el cargo a pesar de no tener mucha experiencia política. El señor Pinochet tiene hartas credenciales. Videla, sus vecinos dicen que era un gran vecino. Lo mismo con Stroessner y Batista. Lo de los muertos, bueno, sí, pero es que están muy calificados para el puesto. En fin, vamos ahora a Radio Televisión Española, a ver si antes de apoyar el intento de golpe en Venezuela y casi llamar a Claudia Sheinbaum hereje por no invitar al rey de España a su toma de posesión, eran un poco más decentes con Perú. Veremos. Dina Boluarte, la primera presidenta de Perú tras la destitución de Pedro Castillo. Boluarte, abogada y defensora de los derechos de las mujeres, fue elegida como primera vicepresidenta de la República en la fórmula presidencial del partido marxista Perú Libre
que el año pasado postuló a Pedro Castillo a la jefatura del Estado del país y del cual fue expulsada por diferencias políticas con sus dirigentes. Diferencias políticas, dicen, entre la defensora de los derechos y el marxista malvado. Ok, pero ya que hablamos de fervientes defensoras de derechos, vamos a E-Feminista, agencia F, pero sobre noticias feministas. Había que tratar de despistar un poco lo de la letra F, por si se nos olvida. Históricamente viene de F de Franco, no de feminismo precisamente. Pero como en el siglo XXI hay que ser progres y todo eso, su afición por dictadores se mantuvo, solo que ahora toca festejar a dictadoras con A, Girl Power. Y dice así: Dina Boluarte, abogada de tradición izquierdista, primera presidenta de Perú. Ah, ya, como eso de que los nazis eran socialistas porque eso decía en su nombre y como Bukele es de izquierdas porque tiene familia palestina, ya. ¿Qué más dice? Defendió el papel de la mujer en los eventos en los que participó, como en la última Asamblea General de la OEA, en la que afirmó que no hay desarrollo sostenible sin el desarrollo de las mujeres y destacó el compromiso de Perú con el empoderamiento de las mujeres a través de políticas innovadoras, aunque persistan estereotipos y acoso político contra las líderes. Chicas, griten conmigo, ¿los golpes de Estado serán feministas o no serán? En fin, esto no se queda ahí. También medios de hombres fuertes, como el New York Times, fueron de los primeros en hacer eco de esta consigna. Y así dice la pieza: los retos de Dina Boluarte, la primera presidenta de Perú. Boluarte ascendió al poder de manera repentina, luego de que su predecesor fue destituido. Su gobierno sucede en un momento en el que la corrupción y el descontento desafían a las democracias de América Latina. Y ahí está la clave. Mientras que en el siglo XX Estados Unidos y sus poderes fácticos a sueldo justificaban sus golpes de Estado con destrozar la amenaza comunista, marxista, leninista, ahora usan eso, pero en segundo plano. En este nuevo siglo, supuestamente postideológico, tenían que usar una nueva bandera supuestamente apolítica, de combate contra la corrupción. Cualquier persona en su sano juicio está en contra de la corrupción, ¿no? Pues venga, construyamos una trama falsa de corrupción, golpe de Estado y ya está. Y porque estamos hablando del Cóndor remasterizado y sus nuevos golpes en América Latina, claro que tenemos al brazo de la ONG del Departamento de Estados de Estados Unidos, metiendo mano en el festín. Bueno, pues este medio, con sede en Washington y financiado por el gobierno estadounidense, la International Development Cooperation Agency de Suiza y la Open Society Foundation, tiene como titular el 8 de diciembre de 2022. De disidente a criminal. La predecible caída de Pedro Castillo en Perú, procediendo al análisis Inside Crime, donde dicen que pese a que Pedro Castillo no tuvo nada que ver con el caso Odebrecht, lo dicen, parece no haber aprendido nada de las experiencias de sus antecesores con dicho escándalo. Salpicar, como si en un vídeo sobre Podemos se pone una portada de ETA o en un artículo de Claudia Sheinbaum imágenes de la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Queremos decir que Pedro Castillo es corrupto, no tiene nada que ver con Odebrecht, pero a todos les suena ese nombre como algo terrorífico porque de eso nos hemos encargado nosotros. Así que espolvoreemos esa palabra mágica para ver si hacemos un Pavlov con la gente para que cada vez que se dice Odebrecht digan Pedro Castillo y viceversa. Enaltecida a Boluarte como defensora de derechos y Pedro Castillo como corrupto, era muy fácil construir el relato de ese 7 de diciembre de 2022. Grupo RPP, la empresa multimedia más grande del Perú, dice esto. El fallido golpe de Pedro Castillo, un repaso de lo que ocurrió el 7 de diciembre y el análisis de los expertos y políticos. La tarde del miércoles 4 de diciembre de 2022, el Pleno del Congreso tenía previsto discutir y votar la tercera moción de vacancia presidencial contra Pedro Castillo. Un breve inciso. Esta fue la tercera vacancia presidencial contra Castillo por, cito, incapacidad moral, algo así como los cargos de influjo psíquico contra Correa. Y sigue, refiriéndose a Pedro Castillo, a continuación, con manos temblorosas, visiblemente sudoroso y con voz entrecortada, anunció su golpe de Estado. Es decir, denunció el golpe de Estado en su contra y anunció sus medidas de emergencia para frenarlo. Pero como hemos dicho, la batalla cultural de la derecha es robarnos nuestro imaginario. No valía salir a los medios a decir, no es cierto que estamos perpetrando un golpe de Estado contra Castillo. Era mejor decir, el que está perpetrando el golpe es Castillo, contra nosotros, contra el pueblo.
De medios oligárquicos coludidos en el golpe judicial, militar y mediático se esperaba. Pero lo peor del caso fue tal vez que desde algunas izquierdas se compró también ese relato. Por ejemplo, agrupaciones feministas que, tal y como en el golpe de Estado a Evo Morales o el intento de golpe contra el PSUV ahora en Venezuela, decían que estaban bien los golpes de Estado contra machirulos y que solo se ataca a Yanine Áñez y a Boluarte por ser mujeres. Lo de genocidas y dictadoras, esos son bulos machistas. Bueno, pues eso mismo dijeron las ministras peruanas de Cultura, Leslie Orteaga, y de Desarrollo Agrario y Riego, Jennifer Contreras. Y otra vez cuando estalla el escándalo de los Rolex de Boluarte, como dijo Víctor, que preguntan, es porque es mujer, ¿verdad? Pero también los medios internacionales que pasaron de irse de puntillas a directamente comprar el marco de autogolpe de Castillo, como Euskal Televista, intento de golpe de Estado en Perú por Pedro Castillo y el nombramiento de la nueva presidenta, Dina Boluarte. Y ya en las del golpe, cuando arrancan las manifestaciones para proteger la presidencia democráticamente electa de Castillo y las fuerzas de Boluarte empiezan a masacrar al pueblo, es Víctor Santisteban el primer manifestante asesinado por la policía en Lima de la dictadura de Dina Boluarte. ¿Y qué dijo el medio Willax, que como dice Laura es, digamos, la Fox News peruana? Pues dice esto: no respetan el dolor. Hermana de muerto en protestas en Lima, denuncia que manifestantes quisieron llevarse el féretro. Víctor Santisteban es el primer fallecido como efecto de la ola de violencia que vive Lima. Compartió conclusiones de las investigaciones forenses que en este momento son útiles para evitar que esta muerte se utilice con fines políticos y demagógicos. No hace falta mucho análisis. Lo mismo que los palestinos asesinados son fallecidos, Víctor Santisteban también. Luego explotan, ellos sí, a su hermana para culpar a los manifestantes. Pero claro, no reportan que su hermana también dijo que Víctor no es un fallecido, es un asesinado. Y que no murió por una pedrada de otro manifestante, como estos mismos medios dijeron, sino por una bala de la policía, como lo demostró después el medio Huayca con el video de las grabaciones oficiales que no voy a mostrar aquí. Medios del Perú e internacionales dijeron lo que se suele decir. Los manifestantes son violentos, terroristas y las muertes se dieron por encuentros entre ellos y la policía. Pero muy curioso, como reportó nuestro compañero Julián Macías, en vísperas de estas masacres, los tweets más vistos con la palabra Perú en el mundo venían de miembros del lobby ultraderechista a Atlas Network. Llámese Díaz Ayuso, Agustín Laje, Cayetana Álvarez de Toledo, Javier Milei, Álvaro Uribe, Vicky Dávila, etc. Mientras que en México se viralizaba con ayuda de estos mismos lobbies y sus fábricas de bots el hashtag Sigues tú AMLO. Porque a todos los que apoyaron al golpe de Estado y las masacres de Dina Boluarte, el golpe y las masacres de Áñez en Bolivia o las guarimbas quemando a personas vivas desde la izquierda, ya les digo que si dejamos que uno caiga van a ir a por todos los demás, incluidos nosotros. Pero aunque Pedro Castillo sigue injustamente encarcelado, el pueblo del Perú sigue resistiendo. Ahora estamos viendo el siguiente de muchos paros en el Perú. Este paro nacional está protagonizado también por la Asociación de Mártires y Víctimas de la Masacre de 2023, que exigen justicia para sus familiares asesinados el 9 de enero de 2023 y durante lo que va de la dictadura de Boluarte, bajo consignas como obreros y estudiantes unidos como antes. Gremios sindicales también se unen para exigir la renuncia de Boluarte, maestros y trabajadores que denuncian los costes medioambientales de la minería, etc. Por un Perú en paz, corean muchos, en paz de dictadura, en paz de extorsiones y demás masacres. Pero los medios oligárquicos no pueden ocultar que hay un paro nacional. Pero en vez de eso, invitan a sus platos de televisión a voceros de los parados del transporte público para decirles que dejen de parar. Sí, que están bien que los mate, pero Perú no puede parar, dice Mónica Delta. Esa frase que vienen coreando todos los medios y fichitas de Boluarte ante un pueblo que pide simplemente que los dejen de matar. Pero también en sus informativos pintando el paro como perfectamente apolítico, que simple y sencillamente pide seguridad, como si fuera algo espontáneo y nuevo, que Perú parara, que Perú protestara. Cuando hace unas semanas apenas también se tomó la Universidad de San Marcos en protesta contra la dictadura, misma que ha sido violentamente reprimida e invisibilizada en la prensa. En fin, como el movimiento estudiantil del 68 en México, que la prensa quiso esconder como si no pasara nada. Pero la realidad es que el Perú se está alzando contra la dictadura y nos tendrá a toda América Latina respaldándola. Gracias, así. Gracias, Laura. Tenemos que proteger la vida y la tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú. Hoy contamos en la mesa de análisis Comanche con Jacqueline Fox, periodista peruana, y con Kevin Puelles de Fotos en Lucha.pe. Arrancamos.
Bienvenidas Jacqueline y Kevin. Voy a hacer una pregunta para ambos a raíz de este paro nacional que ha ocurrido esta semana. Ustedes están allá en Perú, así que lo han vivido en primera persona. La pregunta que tengo, primero que nada, es ¿qué tipo de resistencia popular hemos visto esta semana? Porque es verdad que hay una heterogeneidad de personas en términos de dónde vienen, de a qué clase pertenecen, a qué actividad se dedican, actividad económica o más, generacional. Es muy heterogéneo, pero por eso, ¿cuál es esa agenda que unifica a toda esa heterogeneidad de gente que se ha reunido en este paro nacional y que lo ha acatado el miércoles y el jueves? Empiezo por ti, Jacqueline. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bueno, lo que ha sido común en la mayoría de carteles, en la mayoría de lemas que han expresado las personas que llegaron al centro de Lima anteayer, fue que se vayan todos y no al gobierno incapaz, fin a las extorsiones, fin al crimen organizado, fin al sicariato, y una demanda muy fuerte de que la policía trabaje, porque hay muchas personas asesinadas, personas, digamos, de familias del pueblo, que no son tomadas en cuenta cuando van a las comisarías a pedir que investiguen los asesinatos. Contigo, Kevin, un poco en la misma línea. Tú estás en Fotos en Lucha.p, que está registrando también ya desde hace un año, más de un año y medio, todo lo que ocurre en las calles. ¿Qué tipo de agenda común hemos visto en personas tan diferentes que vienen de lugares tan distintos en este paro nacional? Solo para recordar a quienes nos ven, quienes han participado de estas jornadas de movilización, que en realidad no solamente es un proceso de acumulación que se viene dando en Lima ya de una larga temporada. Han participado mototaxistas, empresarios de asentamientos humanos, de universidades, bodegueros, las asociaciones de víctimas del régimen de Boluarte y, por supuesto, transportistas. Quienes están movilizando, y lo que nos unifica es este carácter que ustedes le han dado a esta presentación, y justamente el Perú plebeyo. Las principales agendas o reclamos, como lo ha dicho también Jackie, tienen que ver principalmente con dos cosas, ¿no? Uno es con la situación social, es decir, con las extorsiones, el sicariato, el crimen organizado, y por otro lado ya más una agenda política vinculada al rechazo a Dina Boluarte y al Congreso principalmente. Todo lo que hemos visto en el despliegue ciudadano de estos días y de antes también tienen que ver principalmente con eso. Bueno, yo les quería preguntar a los dos más por el papel mediático. Vemos que cuando empezó a gestarse el golpe de Estado de Dina Boluarte, los medios cacareaban que era feminista, que era un avance progresista para la región y para el país tener a una presidenta, pero progresivamente hemos visto cómo su papel se ha visto un poco en conflicto, que están teniendo que aceptar que la aprobación baja, que están teniendo que aceptar los paros y la crisis que transcurre en el país. Entonces, ¿qué sigue para este papel mediático? Que ya no solo viene desde los medios hegemónicos estadounidenses o proestadounidenses o de la derecha peruana, pero también ya hemos visto, por ejemplo, que los medios chinos están incluso metiendo un poco mano y enalteciendo, o por lo menos dándole voz a Dina Boluarte. Entonces, Jacqueline. Pues diría que los medios se dan cuenta que tienen un gran rechazo en la mayoría de la población. La desconfianza en los medios peruanos empezó a caer en el año 2020, en las movilizaciones que terminaron con la renuncia de un gobernante de transición que se llama Manuel Merino. Entonces, desde entonces, la credibilidad de los medios ha sido muy puesta en cuestión en las movilizaciones desde entonces. Siempre hay algún cartel que dice prensa basura. Y dado que la criminalidad ha arrasado en realidad desde agosto y las noticias que cubren los medios tradicionales son en gran medida las policiales y no es posible ocultar que está incrementándose la cantidad de asesinatos y que la policía no hace nada y que el Congreso ha dado este año leyes que facilitan la actividad del crimen organizado y que intentan contener o criminalizar la protesta social, es que más personas están saliendo a manifestarse. Entonces, los medios no están pudiendo evitar esto porque cada vez es más explícito que el régimen autoritario que conforman el Ejecutivo con la supuesta cabeza de Boluarte y el Congreso han facilitado
esta mayor actividad de las bandas criminales, ¿no? Porque han dado normas recientemente que interfieren con la actividad de los fiscales cuando van a hacer allanamientos, y también hubo un intento de aprobar una nueva ley que le llamaban la Ley de Terrorismo Urbano, que criminalizaba el bloqueo de vías. Eso finalmente lo tuvieron que retirar del proyecto de ley porque circuló de manera muy, muy explícita, especialmente, no solamente en los medios tradicionales, sino también en otras iniciativas de comunicación donde las personas están informando en TikTok, en YouTube, etc. Entonces, yo diría que los medios han cambiado un poco en los últimos meses su posición hacia el régimen autoritario, pero hay también muchas otras opciones independientes e incluso opciones de comunicación activista por donde las personas están informando. Kevin, lo mismo, ¿por dónde va el papel de los poderes mediáticos? Desde que se le hizo el golpe al presidente Castillo en diciembre de 2022, creo que para la población quedó claro a qué papel jugaban los medios de comunicación hegemónicos, ¿no? Acá le decimos en jerga la prensa mermelera, y creo que si bien están tratando de acomodarse en la última temporada, ya es inevitable que se asocie a la prensa a un rol que juegan dentro del ejercicio de poder, dentro del juego de poder. Yo destacaría más bien el crecimiento de la prensa alternativa, popular, ciudadana, como la que hace Jackie o como la que hacemos en Fotos de Lucha o en otros espacios, que de alguna manera estamos cubriendo o atendiendo una otra voz que los medios hegemónicos no representan o no colocan, de este llamado Perú plebeyo que es en el que participamos. Yo pondría como ejemplo algunas cosas, ¿no? Por un lado, las grandes ausencias de cobertura a momentos clave del proceso que estamos viviendo en el Perú. Desde las movilizaciones del periodo diciembre de 2022, abril 2023, hasta los procesos más bien de convocatorias desde la actual coyuntura, al menos en Lima o en la costa peruana. Lo hemos visto también recientemente cómo se ha comportado la prensa hegemónica durante la toma de San Marcos la semana pasada, o incluso en los primeros paros que ha habido. Entonces, creo que hay esa situación, un desgaste, un declive de la prensa tradicional peruana y en contraparte el crecimiento de la prensa alternativa, popular, ciudadana. Hay mucho acceso también. Lo hemos visto estos días, por ejemplo, en los paros, en las jornadas de paro, transmisiones a través de redes sociales que han durado al menos 4 o 5 horas, protagonizadas por los mismos manifestantes o por personas como Jackie o como mi caso, que lo hacemos desde la manera alternativa más o menos consistente, ¿no? Por otro lado, una manera en la que podemos ver el declive de algunas banderas o palabras o encuadre que nos ponía la prensa hegemónica es cómo esto que acá llamamos el terruqueo ha venido también cayendo. Esta palabra terrorista que se ha usado durante tanto tiempo, a fuerza de ser sobreexpuesta, de a poco se ha ido vaciando de significado, de manera que al día de hoy podemos escuchar tanto desde el régimen de Boluarte como desde el Congreso o algunos periodistas hablar de una diversificación del uso de la palabra terrorista, ¿no? Se ha usado terrorismo de imagen, terrorismo mediático, terrorismo urbano, etcétera, lo cual nos da muestras también de cómo se ha vaciado de sentido. Y eso está sucediendo con la prensa y también con sus voceros, con sus principales figuras. El descontento ciudadano está provocando, además, gracias a Dios, que las personas busquen información de manera consistente en otro tipo de plataformas. Y eso está sucediendo, eso ya es una realidad en el Perú. Jacqueline, Kevin, lo primero, gracias por estar hoy en La Base Comanche. Y yo querría volver al paro nacional del miércoles y a la respuesta del gobierno, porque el Perú viene de unos primeros compases de la dictadura de Boluarte que dejaron 50 asesinados y 1.400 heridos por la represión brutal contra las protestas. Entonces, mi pregunta es
si en este paro nacional histórico del miércoles ha habido alguna línea de diferencia o continuidad en cuanto al discurso criminalizador y también en cuanto a la respuesta en las calles por parte del gobierno de Boluarte. Jacqueline. Ha habido alguna diferencia porque esta vez, si bien han salido más de 10.000 policías y 3.000 militares el día del paro, el 23 de octubre, salieron a patrullar, según ellos, para evitar que causen desmanes y vandalismo. Casi al final del día, el primer ministro dijo que saludaba a los manifestantes que se hubieran movilizado pacíficamente y dijo algo así como que ha calado en la población el hecho de que pueden manifestarse sin violencia y que han demostrado que el gobierno de Boluarte permite el ejercicio del derecho a la protesta. Y me parece que esto, digamos, tenía una parte de contradicción porque a los pocos minutos la Policía Nacional en un tuit difundió los nombres de 26 personas detenidas ese día. Ese día hubo un bloqueo de carretera en una zona del norte de la región Lima con llantas, colocaron llantas y hubo también en la región Piura un intento de bloquear una avenida durante la manifestación por el paro nacional. Y, por ejemplo, en Piura, cuando los ciudadanos estaban intentando cerrar una pista durante su movilización, un general de la policía les dijo que les iban a abrir una carpeta fiscal, pidió los nombres a las personas que estaban en la protesta y les dijo que era extorsión bloquear una vía, ¿no? Lea el Código Penal, eso es extorsión. Entonces, eso es lo que está en la cabeza de la policía y me parece que esas palabras del primer ministro Adrián Sen saludando al final de la tarde del 23 de octubre, que había sido una movilización pacífica y que el gobierno respetaba el derecho a la protesta, son, digamos, una simulación más que todo, ¿no? Porque ese día salieron a la calle también no solamente transportistas que no son de grandes empresas, sino que son quienes tienen un colectivo, tienen una mototaxi, o alquilan un taxi, o alquilan un bus, o los que tienen una bodega, o los que tienen un puesto de mercado. No solamente salieron personas de a pie que posiblemente no tienen ahorros en una cuenta bancaria, que posiblemente no son propietarios de su casa, sino que también salieron medianos empresarios. Ha habido personas que decían en la manifestación frente al Congreso que era la primera vez que salían a marchar, ¿no? Pueden ser posiblemente personas que le pagan la universidad a sus hijos, que sí tienen algún capital importante y estaban saliendo por primera vez porque sus negocios y ellos mismos, la vida de ellos mismos está siendo amenazada. Entonces, el gobierno me parece que ha simulado esta vez porque ha habido sectores de la población que antes no han estado saliendo a protestar contra el gobierno, pero ahora, de manera muy contundente y muy homogénea, el mensaje que están dando es que no quieren más ni a este Congreso ni a este Ejecutivo por incapaces, ¿no? Entonces, mi impresión es que en el verbo, ¿no? En el discurso, el gobierno no ha salido esta vez de manera tan firme a criminalizar la protesta, pero en los hechos, en la actuación de la policía, vemos que la misma idea de criminalizar la protesta continúa. En la misma línea, Kevin, ¿cómo describirías la respuesta del gobierno ante el paro nacional del miércoles y qué líneas de continuidad y diferencia hay con la respuesta de las protestas de los primeros compases del mandato? Claro, como bien dice Jackie, el régimen de Boluarte ha hecho una simulación, la cual la hace muy mal. O sea, el régimen de Boluarte simula y disimula muy mal la mirada que tiene respecto de las movilizaciones, respecto del país y sobre todo sobre el Perú plebeyo, que es el que se está movilizando principalmente desde diciembre de 2022 y que no ha parado. Esta simulación y este esfuerzo por disimular, que es hecho muy mal, de hecho, creo que está desprestigiado, ¿no? Se está venido a menos, es algo que no se puede sostener. O sea, son narrativas que no se pueden sostener a día de hoy.
solamente para recordar un poco la trayectoria y el comportamiento del régimen de Boluarte, ya al menos en este contexto, hablamos de los últimos meses, veamos cómo se ha comportado con estas movilizaciones, ¿no? O en general el aparato estatal, incluso regional. Voy a citar algunas movilizaciones que han habido. El 8 de agosto hubo el rechazo al gobernador regional de Ayacucho, Oscorima, que es el que está involucrado en el caso de los Rolex de Dina Boluarte. Fue sacado a pedradas en un evento que hubo en Huanta, en el departamento de Ayacucho, región de Ayacucho. Y ya volviendo a Lima, podemos ver que el 26 de septiembre hubo una primera movilización de transportistas y comerciantes. Luego hubo el 10 y el 11 de octubre, hace poco, una otra jornada de movilización, también guiado por transportistas y comerciantes. El día 23 ha habido otra que ha tenido, como es natural, una contundencia distinta, al menos en su capacidad de movilización, debido al carácter de acumulación que se ha venido desarrollando, entre los cuales participan sobre todo, además, estudiantes. Sabemos que el día 17 y 18 de octubre la Universidad de San Marcos fue tomada en medio de un proceso eleccionario interno, y ahí vimos también cuál fue el comportamiento de la policía y de estamentos de seguridad. En todos estos casos que he citado, y por supuesto se podrá citar muchos más, como ha sucedido recientemente en el Valle del Tambo, en Arequipa, el comportamiento que tienen las fuerzas policiales, militares y seguramente otros espacios dentro del gobierno, es claramente la expresión de un aparato represivo contra la sociedad, contra la ciudadanía, contra aquellos que deciden en diferentes partes. Esta mala simulación o esta mala forma de disimular su forma de ver el proceso o la realidad nacional, creo que quedó pintada. O sea, creo que queda pintado por cómo se comportó inicialmente el régimen de Boluarte durante los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023, principalmente contra los peruanos. Y creo que eso es en realidad lo que caracteriza el comportamiento, o al menos los enunciados ante prensa, de los ministros y de Dina Boluarte, ¿no? Es una mala simulación y una mala forma de disimular. De que es una mala simulación, quiero hacerles una última pregunta a ambos, a Jackie y a Kevin, agradeciéndoles que estén tan temprano en la mañana ya con nosotras en Base Comanche. Y es que ustedes han estado ahí, han estado en las calles cubriendo el paro nacional. De hecho, yo me he enterado mucho de lo que pasaba gracias a seguir cuentas como ustedes, el directo de Jackie, siguiendo fotos de lucha. Y entonces, ustedes que han estado ahí, han estado lisqueando, sintiendo lo que pasaba en las calles ese miércoles sobre todo, ¿qué es lo que sienten que se viene? Porque lo cierto es que estamos viendo varias manifestaciones, estaba enumerando varias Kevin ahora, ¿no? A lo largo de este año y medio ha habido un momento donde eran como más estallido social, luego ralentizaron un poco, bajaron de intensidad, aunque seguía habiendo paro seco, seguía habiendo asambleas, pero no en la forma de manifestación multitudinaria en la capital, por ejemplo, ¿no? En Lima. Pero ahora, después de este paro nacional, ¿qué ánimo les ha quedado a ustedes que han estado cubriendo este paro nacional? ¿Que esto va a continuar, que va a más? ¿O por el contrario, que es como ya acabó y ahora a esperar que se vuelva a activar otra manifestación con otras razones que la gatillen de alguna forma? Jackie. Dudo que haya más razones. Las razones, digamos, están todas a la vista, que se resumen en esta imposibilidad del régimen de actuar para detener los asesinatos y, en segundo lugar, una gran cantidad de normas que ha ido cambiando este régimen para tener impunidad o para tener mejores condiciones para asegurarse una victoria en las elecciones generales cuando éstas sean. Entonces, no creo que haya más motivos que lleven a una movilización más grande, sino posiblemente el agravamiento de lo que ya tenemos en este momento. Yo le pregunté a un señor del Callao que tiene un puesto en un centro comercial pequeño en el Callao, que me dijo: yo estoy saliendo por primera vez a una marcha, tengo 53 años y tengo un hijo en la universidad. Y le pregunté por qué esta vez con una movilización
Él creía que algo podía cambiar. Si las veces anteriores que salieron los ciudadanas a movilizarse en 2022, 2023, pidiendo que haya nuevas elecciones, no ocurrió, y además hubo asesinatos de 50 personas, ¿por qué él creía que salir a movilizarse tenía sentido ahora si el gobierno no va a hacer caso a las demandas de la población? Y me dijo, habrá que seguir saliendo, ¿no? Esa fue su respuesta. Y bueno, va a haber una cumbre de APEC en noviembre y algunas de las personas que han estado en la cabeza de estas movilizaciones de los transportistas han dicho que volverán a convocar a una movilización en los días de la APEC, que son días que el gobierno ha decretado feriado como para evitar que circulen muchas personas en la calle. Y lo otro adicional que quería mencionar, dado que los medios tradicionales han estado cubriendo estas movilizaciones y constantemente están cubriendo los asesinatos originados en extorsiones y en sicariato, es posible que en algún momento quien manda de verdad, que es el Congreso, que es el Fujimorismo y sus aliados, terminen por fin terminándose de cansar de Boluarte, ¿no? Y que en algún momento la quieran poner a un costado, y ese camino también lo pueden facilitar con las noticias de la frustración, del malestar creciente de la población hacia Boluarte. Los medios de comunicación que han estado respaldando al régimen desde diciembre de 2022, puede ser que si eventualmente eso ocurriera, ese camino está digamos, explícito, ¿no? Esto último que planteas. Jackie, voy contigo. Kevin, tú también que has estado ahí en las calles cubriendo el paro, sintiendo lo que está diciendo la gente, gritando la gente, también frustrada e indignada la gente, obviamente. ¿Qué es lo que crees que se viene? ¿Se viene una nueva ola a lo mejor de estallido social o se mantendrá la ola porque también hay una dificultad de sostener una movilización tantos días? ¿Cómo has sentido ese ánimo social y qué crees que se viene para adelante? A mí me da la impresión de que sin duda se viene, o sea, este proceso largo de acumulación va a conducir a más movilización, en calle al menos. Hay algunas fechas concretas, ya que ya lo has señalado. Se viene la cumbre de la APEC acá en Lima para la segunda semana de noviembre. Va a haber movilización ahí, que se está convocando de diferentes. Yo señalaría algo más bien, a nivel ya más no es que, bajo mi perspectiva, si bien la idea de estallido social es una categoría que nos permite ejecutar un análisis, para el proceso, para el momento que estamos viviendo en el Perú, es una categoría que quizás no responde al proceso, ¿ya? Entonces lo que estamos viviendo, si bien tiene momentos de alta movilización, no es solo un estallido social. Lo que está sucediendo, lo que estamos viendo es un proceso popular de movilización, que en su ruta decanta en la acumulación de diferentes sectores de lo que conocemos como el Perú plebeyo. Ese es el motivo por el cual podemos ver en las últimas semanas, los últimos meses de movilización, al menos acá en Lima, que las primeras líneas y las brigadas de salud que se conformaron y atendieron durante las movilizaciones del periodo diciembre de 2022, abril 2023, han participado también en este paro, en esta nueva coyuntura, en fin, en estas nuevas despliegues, estos nuevos despliegues, están en una vinculación. Hay un vínculo estrecho que se ha construido en calle y que es natural que suceda así. Entonces creo que, por un lado, sí hay que verlo más bien como un proceso, entenderlo desde la categoría de proceso popular, que incluye una ruta de acumulación y no solo como un estallido social, que entiendo es un lugar común de análisis, incluso para las ciencias sociales, pero creo que esa mirada nos ayuda mucho más a entender qué es lo que está sucediendo y cómo es que se expresa en calle sobre todo. Hay un hartazgo definitivamente, y eso lo podemos ver desde lo que transmite la prensa tradicional hasta lo que se transmite en los en vivos de TikTok o la prensa alternativa o la prensa popular, que son un poco los espacios que están tomando protagonismo en este contexto. Acá otro peligro que hay es que el punto muerto en el que estamos sea insostenible.
muchos anhelamos, y lo expreso un anhelo en realidad, es que esta ruta, este proceso popular largo que incluye acumulación, decante a proyecto político. Y no hablo de partido solamente, ¿no? Sino hablo de una construcción de proyecto político plebeyo que un poco ya empieza a mostrar su germen. Y el germen es que los diferentes espacios que se han movilizado por diferentes motivos desde diciembre de 2022 y seguramente antes, empiezan a conectarse. Lo vemos con claridad con la participación de las asociaciones de víctimas, mártires del régimen de Boluarte, junto a los transportistas. Incluso algunos representantes han participado en las conferencias de prensa o en las asambleas. Hace rato citaba también a las primeras líneas, a las brigadas, espacios de comunicación como Fotos de Lucha y el trabajo que hace Jackie y otros compañeros. También así lo dicen. Entonces, eso es lo que yo veo al menos en el horizonte medio, que el proceso de acumulación o la ruta de acumulación del Perú plebeyo se conduce a la construcción de un proyecto político. No sé si partidario, pero sí al menos un proyecto político, ¿no? Lo que nos otorgue una mirada plebeya, un horizonte de época, digamos, medianamente consistente. Y creo que por ahí va un poco la cosa. Un proyecto político emancipador y democrático. En cualquier caso, me quedo con la idea de proceso popular de movilización que apunta Kevin, porque creo que en efecto ayuda a entender el proceso histórico que está viviendo en este momento también mi queridísimo Perú. Muchísimas gracias, Jacqueline Fox, periodista peruana, y Kevin Puelles de fotosdelucha.p por estar con nosotras en Base Comanche. Y nosotras hemos llegado ya al final de nuestro programa y como siempre los dejamos con una canción, esta vez con un temazo de los Jaris de Huancavelica llamado Dina Balearte. Nos vemos la próxima semana.